A ver, la cultura que nos comporta a nivel de las universidades, eh, nosotros la podemos mirar como desde dos tradiciones. Una primera tradición, que es la que quiero reiterar, la que de pronto nos tiene un tanto esclavizado, es en el orden de la lectura, mirar qué pasa con la lectura en la cultura que tenemos, qué pasa con la escritura, qué pasa con el pensamiento, qué pasa con las emociones. En esta cultura académica, entre comillas, que se tiene, y digo entre comillas porque vamos a presentar otra y quiero presentar otra idea, ¿cómo se lee? O sea, ¿qué se lee y cómo se lee? Entonces uno observa que la respuesta posible y rápida a esa pregunta es: se lee lo evidente, los textos que se asumen son textos que se copian, hay unas transcripciones, se vive de la fotocopia, se vive de lo simple, de la simplificación, se vive de lo fácil, de lo claro, de lo evidente, y creemos que tendríamos que pensar de otra manera el problema del leer. Igualmente eso lo hacemos extensivo para el escribir. En el escribir entonces predomina también la transcripción, copia y pega. En la escritura es una escritura donde no hay producción de ideas, no hay producción de sentidos. Es la escritura que se queda en el plano del repetir. Entonces, ¿qué otra cultura podríamos presentar? De tal manera de que pudiésemos como mirar de manera alterna nuevos caminos, nuevas situaciones. En el orden del pensar, generalmente se está, más que pensar, se queda en el plano de la opinión, y en ese plano de la opinión es el plano del repetir lo que el otro ha opinado o el otro ha pensado. Entonces, ¿cómo hacer y cómo pensar otra cultura? Es lo que nos mueve a nosotros. Pensemos la lectura de una manera distinta, y la pensamos en la lectura como producción de sentido, como producción de ideas, como enriquecer, como transformarnos también en el acto mismo de leer. Sí, mientras que una lectura en donde predomina la copia, la transcripción, nosotros permanecemos en lo que somos. En una nueva lectura, en el orden de una experiencia de lectura, nosotros dejamos de ser quienes somos, porque eso implica que uno se desidentifique, o sea, que uno tenga que modificar toda su estructura, su existencia, para poder darle sentido, no solamente, no más que a lo que se lee, al sentido de la vida que uno vive, al sentido que uno vive. Eso no lo vemos en la cultura que mínimamente he planteado y he caracterizado. En el orden del escribir, siguiendo por ejemplo a Walterón, implica una experiencia de escritura. En este caso sería que nosotros nos transformemos también en ese acto, o sea, que nos reestructuremos la conciencia, nuestra conciencia en el acto de escribir. Esa reestructuración de la conciencia pasa porque, al igual que en la experiencia de lectura, como lo diría Jorge La Rosa, nosotros dejamos de ser. O sea, nosotros ponemos en crisis nuestra existencia. Nosotros ponemos en crisis, nosotros nos interpelamos, nosotros nos cuestionamos, y entonces nos revisamos para poder realmente pretender entender lo que nosotros queremos escribir, a las ideas que queremos expresar. Y en el orden del pensar, uno puede estar constituyendo de que el pensar es seguir pensando lo que hace pensado, como la cultura esa que repito, es mínimamente definido, caracterizado. Pero uno podría estar desde lo pensado, empezar a pensar lo impensable y lo impensado. Es decir, cuando uno piensa lo impensado implica que son preguntas, son interpelaciones, son interrogaciones que el otro no se hizo, a pesar de que ha pensado un objeto, ha pensado un problema, pero eso impensado entonces nos lleva a ocupar un lugar distinto al lugar en el cual un problema ha sido interpelado, ha sido abordado. Y lo impensable es en el orden de que el otro no imagina, no hay ni la mínima imaginación de que hay cosas que pueden ser pensadas y no han sido abordadas en el orden del pensar. En el orden, por ejemplo, del pensar, no estamos danzando con el pensamiento, como diría Federico Nietzsche. No estamos danzando con el pensamiento, estamos
Estamos en un ejercicio de rutina en el pensamiento, pero que el danzar implica también improvisar pasos, implica moverse por distintos caminos, implica saltar, implica ir creando, es un ejercicio de creación en el pensamiento. Ese danzar como pensamiento es otra posibilidad que nosotros quizás no hemos indagado en la cultura académica, o no hemos indagado en la cultura académica que tenemos, y es la cultura, esa otra cultura que los clásicos reivindican generalmente. ¿Sí? Entonces allí pensamos que leer, el escribir, el pensar en el orden de la síntesis que pretende hacer, pensar lo impensado, lo impensable desde lo pensado, trascendiendo lo pensado. El leer como producción de sentido es como leer la vida, como leer no solamente los textos escritos, sino mirar que nosotros somos escritura y que por eso nos leemos. Por eso quisiera reivindicar aquí a Paulo Freire, que también hemos comentado en algunos momentos en la importancia de leer, cómo se lee antes que la palabra y lo escrito, se lee el mundo, se lee la vida, se ve la naturaleza. Y en el orden del escribir también podríamos como sintetizar en el sentido de producir. La escritura implica producción, implica transformación en ese acto. Es la transformación de lo que nosotros somos, porque si permanecemos en lo que somos en el acto de escribir, no hemos escrito. Es como si permanecemos en lo que somos en el acto de leer, no hemos leído. Es como decir también que si pensamos, si seguimos siendo lo que somos en el mismo acto de pensar y no nos hemos transformado, no hemos pensado. No sé, yo creo que eso nos muestra un camino muy sintético de otra cultura, que es la cultura que queremos proponer, que queremos provocar. Más que fomentar, para construir, no fomentar, construir esa otra cultura, no tenerle temor a la dificultad, sino elogiar la dificultad. En la cultura que tenemos predominante, esa que tenemos, que he reiterado lo predominante, se elogia la claridad, porque se cree que en la claridad está el saber. Y la cultura que pretendemos, estamos diciendo que el saber que vamos a construir y que pretendemos construir está en el plano de la oscuridad, en el saber que no ha sido interrogado, en el saber que no ha sido planteado, que no ha sido revisado. Entonces allí el camino de la dificultad para uno, el camino de la claridad y de la sencillez, de la simplificación para otros. El camino de la complejidad, el camino de la simplificación. ¿Cómo es posible leer de una manera distinta? ¿Cómo es posible escribir de manera distinta? ¿Cómo es posible pensar de manera distinta? Si no tenemos pasión, si no nos emocionamos al pensar, no nos emocionamos al escribir, no nos emocionamos al leer. O sea, entonces eso implica que nosotros no podemos desprender la emocionalidad en el orden pasional de esos ejercicios. Entonces, la invitación y el otro elemento que señalaba entonces es lo emocional. Humberto Maturana hace una formulación importante. Humberto en uno de sus textos dice que detrás de todo razonar existe un emocionar. Es decir, que cuando uno razona, lo que está mostrando son emociones que están allí, subyacen o están conviviendo en el acto de razonar. En el acto de razonar, si lo vemos, en el acto de leer, si lo vemos como razonar, en el acto de escribir, si lo vemos como razonar, en el acto de pensar, como vemos como razonar, existirá un emocionar. Y ese emocionar nosotros lo vemos como pasión. Como una pasión que nos permitiría entonces llegar en la combinación entre entre leer, escribir y pensar a la investigación. Y no la investigación solo para entrar a una sociedad del espectáculo donde publicamos para mostrarnos, no. Es para mostrar en esa investigación que nosotros no somos, sino que nosotros somos otros en el ejercicio que estamos haciendo. Y que invitamos a otros a que sean otros, ¿sí? Invitamos a otros a que sean otros. Ese ejercicio de hacerlo, me parece que ya mismo el ejemplo de hacerlo es una posibilidad, sino también que nos incitaría, nos provocaría a invitar. Eso sería una especie de reto. Por eso es importante que nosotros como profesores
Si invitamos a los estudiantes a escribir, mostremos lo que estamos escribiendo, lo poco o mucho que se ha escrito y cómo lo escribimos, someterlo a la posibilidad de la crítica. Si nosotros estamos leyendo, mostrar discursivamente lo que estamos leyendo. Si nosotros estamos pensando, es también mostrar otras ideas a partir de lo que estamos leyendo. Y que eso sea lo que nos convoque, o sea, ese ejercicio nos convoca, es lo que nos reta, lo que nos pone en el lugar de solicitar, en lugar de solicitar. Ese lugar de solicitar eso no es un lugar que ya tenemos, es un lugar que queremos construir con el otro, porque ni la lectura, ni la escritura, ni el pensamiento se agotan con lo que estamos diciendo, se agotan, sino que cada momento en que hablamos de la lectura y la escritura y el pensar en el orden de lo pasional, son momentos que vamos construyendo, son unos momentos que tenemos que ir reconstruyendo permanente y deconstruyendo.